Bueno, vamos a continuar en esta tarde de lunes y vamos a abrir con una noticia. Bueno, parece que las nuevas tecnologías a veces no son utilizadas, sobre todo por los menores, de la manera que deberían, y los padres, los adultos también. A veces somos perezosos a la hora de ser vigilantes, algo invigilando que es muy necesario si hablamos de nuestros hijos y de nuestra responsabilidad con ellos. Me refiero a ese mal uso o abuso de nuevas tecnologías, de móvil, y que puede hacer que nuestros menores, que nuestros hijos sean adictos a lo que se llama adicción sin sustancia, ¿no?, a estas nuevas tecnologías. Para hablarnos de ello está David Cortejoso, que es psicólogo sanitario, experto en nuevas tecnologías, al cual recibimos de nuevo en esta casa. Agradeciéndole, ¿no?, su presencia y su conocimiento al respecto. Se han incrementado las cifras de forma alarmante, se han cuadruplicado los casos de menores adictos al móvil o a las nuevas tecnologías. Sí, la verdad es que se están multiplicando los casos, primero porque se están publicitando más, digamos, se están buscando más ayuda, porque gracias a los medios de comunicación, entidades y organizaciones, se le está dando un poco más de visibilidad a este problema, y también porque le estamos dando más facilidad de acceso a los menores a edades más tempranas y sin una educación digital adecuada, con lo cual sí se está produciendo un aumento claro. Yo no lo llamaría en primera instancia de adicción, sí hablaría de abuso, de falta de controles, de falta de límites, de falta, como decía, de educación digital, que nos puede llevar a problemas posteriores mucho más graves. Claro, esto es como darles un arma para abrirse al mundo, que es muy positivo en muchos campos, ¿no?, para muchas cuestiones, pero también es muy negativa y les puede llevar a meterse directamente en una importante adicción, porque no ponemos límites, porque no estamos, decía, vigilando el uso de ese móvil o de ese aparato. Internet y los dispositivos que tenemos hoy en día es verdad que nos han abierto la puerta a ese mundo digital que está lleno de muchas posibilidades, de muchas potencialidades, de muchas cosas buenas, pero también tiene sus puntos negativos. Los padres, las madres quizás no se han formado adecuadamente y, como digo, han dado el acceso, sobre todo a través del smartphone, de los móviles, a este mundo, a sus hijos a edades cada vez más tempranas, pero no están sabiendo marcar esas pautas, esos límites, esas normas, esas consecuencias si se utilizan de forma inadecuada, no les están avisando de cómo protegerse de los peligros, y muchas veces uno de los principales problemas, y de los primeros, es el tema del abuso, es decir, si no se marcan horarios, si no se marcan situaciones en las que no es adecuado, o si es adecuado utilizar ese smartphone, ¿Cómo deberían de hacerlo, David? Vamos a intentar ser un poquito más prácticos, después de hecho el diagnóstico, que no es muy halagüeño, dicho sea de paso, y es que agota, ¿eh? Es que los jóvenes y los niños pueden con nosotros. Sí, es verdad. Pero, a ver, yo creo que es que el mundo digital es un nuevo campo que hemos abierto, en el que los padres tenemos que educar, que no lo estamos haciendo en estos momentos. Es una responsabilidad más que hemos añadido y que la hemos dejado un poco de lado, bien por desconocimiento en muchas situaciones, bien por comodidad simplemente en otras. Pero es un campo y es un mundo y es un sitio donde sí que existen riesgos, es decir, tenemos que educarles. ¿Qué podemos hacer? Bien, me comentabas, pues hay que marcar pautas, hay que marcar límites, hay que marcar normas, hay que saber hasta qué hora se pueden utilizar las nuevas tecnologías, hay que decirle al menor en qué horario es adecuado, en qué horario no, en qué situaciones, hay que ver las edades, hay edades legales y edades recomendadas para determinados servicios, hay que procurar que no interfiera con su dinámica diaria, con sus tareas. Esta imagen es más que elocuente, ¿eh? De todas maneras, para esta imagen muchas veces la culpa la tenemos los adultos, porque los menores están aprendiendo también muchas conductas por parte del ejemplo que le damos los adultos. Es verdad que se les llama nativos digitales, pero no conozco todavía ninguna ecografía en la que salga un feto con un smartphone dentro del vientre materno, con lo cual sí que te llamaríamos pidiendo muchas de las conductas que hacen es simplemente por reproducción. Claro, o sea, ven en los mayores ese comportamiento y muchas veces es que ni hablamos, ¿no? Estamos con la cabeza agacha utilizando el smartphone. Es verdad que para ellos han cambiado las reglas del juego. Todo el entorno social, toda esa comunicación, toda esa parte social y afectiva la están desarrollando mucho ahora a través de las redes sociales, a través de Internet, pero todo tiene que tener unos límites, es decir, es como todo en la vida, si abusamos de algo tiene consecuencias negativas. Internet, el smartphone, las redes sociales, le pasa igual. ¿Cuánto tiempo sería lo adecuado para que...? Esta es la pregunta trampa. Depende de cada caso, evidentemente. Habrá que procurar, pues como te decía, que no interfieran en sus tareas académicas, en sus actividades escolares, en su relación con la familia, con sus amigos, en otro tipo de ocio.
Entonces, habrá menores en los que 1 hora o media hora al día sea suficiente y para otros es que a lo mejor pueda estar 1 hora y media, 2 horas y que a lo mejor más allá de eso sea excesivo. Entonces depende un poco de cada caso. Claro, o sea, es una cuestión interesante la que ha introducido nuestro experto, pero es que hay perfiles de niños igual que lo hay en los adultos. Hay jóvenes menores más proclives a sucumbir a este tipo de... Sí. Hay características. Adicción, o posibilidad de adicción, y hay otros que, bueno... Como en otras adicciones o en otros abusos o problemáticas, existen características o existen cuestiones del comportamiento y del carácter de esa persona que le hacen ser más proclive o con mayor facilidad a caer en ese tipo de abuso. ¿Qué tipo de perfil de niño está? A ver, se habla evidentemente viene mucho por el tema de la educación y por el tema de la conducta, pero sobre todo aquellos que no tienen una educación digital adecuada, que tienen una baja autoestima, que están buscando simplemente pasar el tiempo muerto en redes sociales, en internet, porque no tienen alternativas de ocio por parte de la familia o porque no han tenido ese interés por parte de ellos mismos, tienen muchas más posibilidades de acabar encerrados, enclaustrados en ese internet y en ese dispositivo. O sea, que a esos habría que vigilarles mucho más y habría que recortarles más el tiempo que están ante ese dispositivo. Es fundamental que se les limite el tiempo, y que luego el tiempo que dediquen sea... Al principio, sobre todo cuando son pequeños, que son tiempo en común, dedicado a Internet con la familia, no solo él y la familia haciendo trabajos, es decir, se puede navegar con él, se le puede acompañar en esa navegación, se puede compartir esos ratos de ocio con el videojuego, con las redes sociales, con la Smart TV, con el dispositivo que sea. Luego es verdad que a cierta edad ya tendrá su privacidad y tendrá sus servicios y tendrá su curiosidad por esa conexión a Internet, pero al principio son cuestiones que se pueden compartir. Hay que limitar, como te decía, hay que establecer horarios, hay que ver cada día de la semana las cosas que tiene que hacer y que no tiene que hacer para limitarle y adecuarle el horario de uso de Internet a través del móvil o a través del portátil o el dispositivo que sea. Fíjate, David, lo que estaba pensando. En una comida, bueno, o en casa muchas veces, ¿no? Cuando estamos locos y al niño o la niña de 2 años o de 3 años ya le estamos dando la tablet para que vea, bueno, cosas adecuadas a su edad, eso por supuesto, lo damos por hecho, pero ya estamos empujándole a que se meta en ese mundo porque nos está incordiando, que es la verdad. O sea, vamos a entonar el mea culpa y entonces nos viene muy bien. Antes era leerle un cuento, ver la tele después y ahora ya es la tablet. Primero hay muchos padres que nos hemos vuelto muy cómodos y es verdad que las nuevas tecnologías nos facilitan el aparcarle durante un tiempo para poder nosotros realizar otras cuestiones. Que eso se utilice puntualmente no tiene ningún problema. El problema es cuando lo utilizamos de manera sistemática. Y luego hay recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y de otras entidades muy potentes que ya nos están diciendo desde hace tiempo que antes de los 2 años la exposición a las pantallas en los niños debe ser nula, 0. Y que debe haber como mucho 1 hora al día hasta los 6 años. Es decir, hay una serie de pautas y de horarios marcados ya por problemas y repercusiones que puede tener para la salud física, no solo para la salud psicológica, porque hay repercusiones por ese abuso de las pantallas. Es decir, el exponer a los niños desde edades muy tempranas tiene un riesgo y uno de los riesgos, que es por el que hemos venido hoy aquí, es el tema del abuso y la adicción. Estamos aumentando las probabilidades de que en el futuro ese niño que estamos exponiendo a los vídeos de YouTube o al motivo que sea desde edades muy pequeñas, en un futuro tenga probabilidades de ser un abuso. Y hay cantidad de páginas ahora, además de juego, en las que también pueden caer. O sea, no solamente vamos a delimitar esos videojuegos o esas redes, sino que también redes sociales, sino que también hay páginas realmente perniciosas para esos chavales. El juego online, la verdad es que es una problemática que todavía actualmente, por desgracia, no está bien legislado ni acotado, que nos lo están metiendo en la publicidad en todos los medios de comunicación, que están incluso teniendo simuladores, que son una especie de juegos con los cuales les enseñan a apostar, a realizar apuestas deportivas, a jugar al casino. Y eso está permitido. Y eso está permitido porque son simuladores, son juegos en realidad. Lo que pasa es que de ahí el paso que tienen no al simulador, sino al juego real, pues es un paso muy pequeño. Y es verdad que todavía está más regulado y como encima lo están teniendo de modelos en publicidad, de personajes famosos, que es una cosa que está súper fácil porque la tienen a un clic del smartphone que le tienen todo el día a la mano, la verdad es que se lo están poniendo muy sencillo. Es que se normaliza todo absolutamente y no es nada normal. No, no es nada adecuado. Ni nada bueno y si estábamos hablando de menores, mucho menos. Mucho menos, sí. Bueno, pues David Cortejosa, muchas gracias. Seguiremos hablando de ello. Nos alarman esas cifras, esos datos que conocemos, como decíamos, se cuadruplican esas cifras de menores que abusan de las nuevas tecnologías, pero tendremos que entonar el mea culpa y hacer algo. Muchas gracias, cuando queráis. Gracias.